Espero en esta hora de la mañana vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por lo que tú nos has levantado, Señor, en este día, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de las dificultades, tú eres fiel, tú eres bondadoso, eres hermoso, eres increíble, Señor. Eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, Señor, de buscarte, de adorarte públicamente, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a crecer en conocimiento de ti, Señor, y que podamos servirte con pasión, con amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Y amén, iglesia. Bueno, como estaba comentando la pastora, este mes abrimos mes y corresponde hablar acerca de las misiones. Y la misión, nosotros entendemos la misión por el término de que Dios tiene una misión. La misión de Dios es restaurar a todas las naciones de la tierra. Él desea, Él ama al ser humano, que envió a su Hijo unigénito a este mundo para poder morir en la cruz del Calvario, dando salvación, dando eternidad y recuperando esa relación en el cual se rompió por causa del pecado. Cuando el pecado entró al ser humano, el ser humano se distanció de Dios. Hubo una distancia entre Dios y los hombres, que fue por causa del pecado. Y Jesús vino a traer salvación, a que esa relación entre el Padre y nosotros pues pueda ser restaurada, que ahora tenemos acceso total, directo a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Tenemos esa entrada directa, podemos tener esa comunicación por mediante de Jesús, de poder comunicarnos, orar, hablar, experimentar, conocerle y tener eso en nuestras vidas. Y esa misión de Jesús nos hace tener una relación con Dios, amén. Y cuando Jesús parte, cuando ya Jesús asciende, entonces Él deja un mensaje, deja una comisión, deja un mandato de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces ese mandato se lo deja a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos una misión que cumplir, tenemos una misión de parte de Dios y esa misión también la podemos ver en Salmos 96.3. Salmo 96.3. Y Dios nos revela ese deseo. Y en Salmo dice, anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Salmo 96.3. Entonces, imagínate, el deseo de Dios es que anunciemos su grandeza, sus maravillas, lo que Él ha hecho, lo que Él hizo, lo que Él hará en todas las naciones. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando Él salió de Egipto y vieron ese poder tan majestuoso, tan grande de Israel en el desierto, ellos iban anunciando, ellos iban hablando, ellos iban en generación iban comentando acerca de la grandeza, las maravillas, acerca del Dios de Israel. Y entonces a nosotros pues se nos es dado, digamos, esa misión de poder seguir alineándonos hacia lo que Dios está haciendo y cumplir esa misión de Dios de poder llevar ese mensaje, ese evangelio, hablar de Jesús, anunciar esas bondades. Y Misión Familia tenemos ese privilegio de como iglesia poder servir juntos para cumplir esa misión, para poder ir y llevar ese mensaje de evangelio a todas las naciones. Y algunas veces de pronto nosotros como cristianos sabemos muchas veces que tenemos que ir a predicar, que tenemos que compartir, que tenemos que hablar. Y quiero en esta hora, porque sé que muchas veces como hay muchas circunstancias, como hay muchas cosas, de pronto no se nos dificulta, se nos hace, digamos, a veces tenemos temor de compartir el evangelio o a veces de pronto el tiempo, sentimos que no tenemos tiempo. Y yo quiero en esta hora animarte y animarte hoy a participar de esa misión con cuatro características, cuatro cosas que nos ayudan o nos ayudarán
a poder nosotros animarnos para cumplir esa misión. Y la primera es pasión por la gloria de Dios, pasión por la gloria de Dios. Y podemos ver en 1 Corintios 10:31, en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Este es un texto que es conocido y quiero enfocarlo en lo que el apóstol Pablo dice. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces todo lo que nosotros hagamos es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál nosotros deseamos? Esa gloria de Dios, esa pasión por ver, por disfrutar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, esa manifestación de su grandeza, de su esplendor, de su santidad, esa hermosura de su santidad, esa hermosura del poder de Dios, el poder disfrutar cada vez que nosotros venimos a este lugar o cuando nosotros estamos en nuestro tiempo de intimidad, podemos sentir esa manifestación de Dios, podemos ver esa manifestación a través de Jesús en las Sagradas Escrituras, podemos verlo nosotros en el día a día, la gloria de Dios y ese disfrutar, ese poder visualizar, el poder experimentar, el poder anhelar, el poder sentir esa presencia de Él en nuestra vida, en nuestro día a día. Cuando nosotros empezamos a tener este caminar cristiano, cuando empezamos nosotros a tener estos tiempos también de dificultad y nos entregamos completamente a Él, nos rendimos ante Él, sentimos cómo su Espíritu nos da fuerza, cómo su Espíritu nos renueva, cómo su Espíritu nos llena de fuerza, de aliento, de vida. Cuando Él empieza a transformar nuestro ser, empezamos a tener esa experiencia con Dios de manera sobrenatural en nosotros, en nuestros corazones. Es poder ver ese carácter de misericordia, de amor, es ver la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra finanza, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cuando nosotros empezamos a entender y comprender la gloria de Dios y a experimentarla y a verla en nuestra vida, entonces hay una pasión por buscar a Él. Hay una pasión por buscar a Dios, hay una pasión por Él, por su gracia. Entonces, como iglesia nos apasionamos por buscarle para que todo lo que nosotros hagamos es para darle la gloria a Él, para que todo lo que nosotros empezamos a hacer en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra finanza, todo es para darle la gloria a Dios, la gloria a Él. Y cuando empezamos a describir esa maravilla de Dios, entonces inequivocablemente nosotros vamos a compartir, a anunciar esas maravillas de la gloria de Dios. Muchas veces nosotros cuando estamos caminando, cuando estamos en este caminar cristiano, a veces estamos con personas, con allegados, con personas, y se nos escapa esas oportunidades de presentar o de modelar o hablar acerca de parte de Dios a través de la Sagrada Escritura, proclamar el Evangelio. Y cuando tú y yo empezamos a apasionar y a experimentar en nuestra vida quién es Cristo, quién es Dios para nosotros, indudablemente vamos a querer compartir eso bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Como cuando nosotros, tal vez nosotros vemos una película o cuando estamos viendo, digamos, una serie o algo, y tal vez es muy buena, a veces uno recomienda, o cuando uno fue a un lugar y encontró, en estos casos cuando uno está yendo a la Olímpica, al Lara, al de uno, que uno empieza a buscar como que lo más barato posible para poder comprar. Mira, imagínate que encontré la leche en tal lugar, está a 3,000 algo. No, que encontré que el guineo están allá, tan barato. No, que en la tienda vale 700. No, pero acá lo están vendiendo en 500. Y cuando uno empieza a ver esas oportunidades, esas cosas, entonces uno empieza a recomendar, empieza nosotros a hablar, empieza uno a decir, mira, esto lo encontré en tal lugar. No, imagínate, una recomendación. Este detergente lo encontré y eso quedó blanquito todo. Entonces, a veces esas cosas son comunes, son del día a día y empezamos nosotros a compartir acerca de ciertas maneras de poder de ciertos beneficios que encontramos, poder compartírselo a las demás personas. ¿Para qué? Para que ellos disfruten ¿qué? Esos beneficios. Ahora, como cristianos, nosotros que estamos en ese caminar con Dios, entonces, y experimentamos esa gracia, y tú y yo sabemos que hay milagros sobrenaturales que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Dios ha hecho algo
en muchas áreas de tu vida, en mi vida, que Él se merece toda la gloria, ¿cierto? Porque Él fue el quien lo hizo. Ahora, esas cosas que Dios hizo, entonces cuando nosotros vemos a nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y empezamos a ver que ellos están viviendo ciertas dificultades, cierta agonía, ciertas situaciones que nosotros hemos experimentado, entonces nosotros vamos a compartir acerca de la gloria de Dios, vamos a compartir acerca de que hay un Dios que es real, que lo hizo en mí y lo puede hacer en ti. Cuando tú y yo empezamos a experimentar la gloria de Dios, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para Él, por Él, y disfrutamos de su presencia, y disfrutamos de estar aquí reunidos, y disfrutamos de poder conversar juntos. Entonces eso que ha traído beneficio a nuestra vida, a nuestro día a día, entonces vamos a llenarnos de esa pasión, no solamente por buscarlo a Él, no solamente por entregarnos, por rendirnos en su presencia, sino que también entendamos que eso que nos hace bien necesita el ser humano, lo necesitan también otras personas. Lo que Él hizo conmigo lo puede hacer en la vida de cualquier otra persona. Entonces, cuando empezamos nosotros a disfrutar de esa presencia, y que muchas veces, no es curioso, a veces mis hermanos, que cuando estamos pasando por cierta situación, ya sea en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra finanza, se acercan personas también con las mismas dificultades que estamos pasando, ¿cierto? Y vienen a pedir consejo y uno a veces pasando la misma situación, ¿cierto? Pero ¿sabe? Es porque tú y yo hemos entendido que Dios, a través de nosotros, que en las circunstancias que estamos viviendo, Dios se quiere glorificar para que podamos nosotros dar testimonio al prójimo de que hay un Dios que es real y lo pueda hacer y puedan creer en la gloria de Dios. Cuando tú y yo empezamos nosotros a pasar estas dificultades, entonces Dios nos está transformando, formando, diciendo, haciendo para poder nosotros ser un testimonio vivo del poder de Dios para que las personas conozcan quién es Él. Y entonces cuando las personas dicen, pero es que yo sé, yo recuerdo mucho en ese caminar en el comienzo que las personas sabían quién era yo, cómo me comportaba, cómo hacía. Y la gente empezó a ver otro comportamiento, otra manera de expresarme, otra manera de vivir, otra manera de actuar. Y ha sido la transformación de Dios. Entonces, cuando la gente puede ver eso en nuestra vida, puede ver la gloria de Dios en nosotros, entonces es porque estamos nosotros apasionándonos por Él, pero también compartiendo con ellos acerca de que hay una oportunidad que de salvación que la da Jesús, que es gratuita. Entonces, invitemos a otros a experimentar su gloria a través de la adoración con plenitud de gozo. Nosotros tenemos que tener una mente misionera de no descansar hasta que Dios reciba toda la gloria que Él merece en toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es lo que Dios anhela? Anhela que todas las naciones de la tierra le adoren, así como tú y yo le adoramos. Cuando tú y yo estamos aquí y estamos con canciones, música, tenemos medios audiovisuales por la gracia de Dios que podemos cantar libremente. Ahora, hay muchas personas en el mundo, millones de personas que no pueden. Uno, porque no le conocen, no pueden adorar lo que no conocen. ¿Ya? Y nosotros como conocemos a Dios, le adoramos por quién es Él. Ahora, hay otro grupo de personas que conocen a Cristo, pero que no pueden adorar con la misma intensidad o pasión o fervor como nosotros, porque ellos están escondidos. Yo recuerdo en una casa, me mostraron una fotografía, un grupo de misioneros, donde ellos hacen actividades. Es una casa, un apartamento, y ellos tienen espumas en las puertas, en las ventanas, tienen y sonorizado un poco para que cuando ellos estén adorando los vecinos no puedan escuchar, porque si escuchen entonces viene la policía y se los puede llevar. Entonces, y muchas veces ellos tienen que a veces reprimir, o muchas veces hay iglesias que están de manera subterránea donde caminan kilómetros y kilómetros para no ser perseguidos o seguidos por alguien,
y ellos entonces están bajo tierra escuchando, estudiando la palabra de Dios, animándose. Ahora tú y yo tenemos un privilegio de estar aquí en Colombia, que hay libertad de culto, aunque hay zonas en Colombia donde es difícil el evangelio por causa del conflicto armado. Aquí, por lo menos en nuestra ciudad, tenemos la libertad de poder predicar el evangelio. Y entonces cuando tenemos esa libertad, hermano, aprovechemos, disfrutemos, anhelemos, gocémonos en la presencia de Dios. Tú y yo tenemos un gozo que nadie nos lo puede quitar. Tenemos el gozo de la salvación. Ese gozo de saber que tú y yo hemos sido rescatados por un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso. Y eso nos debe llenar a nosotros de alegría, de pasión, porque todo lo que nosotros hagamos le demos la gloria a Dios y poder compartir a las otras personas de quién es Dios. Amén. Otra segunda, pasión por la gloria de Dios. Tengamos pasión por su gloria. Y ahora tengamos compasión por los perdidos. Compasión por los perdidos. Los discípulos cautivados por la gloria de Dios muestran de manera práctica su amor por Dios, como aman a los demás. Por amor, Jesús de manera obediente se sacrificó en la cruz por nuestra salvación y para la gloria de Dios. Y como seguidores de Cristo, deseamos amar como Cristo amó y servir como Cristo sirvió. ¿Qué deseamos nosotros? Amar como Cristo amó. Y algo que me impresiona siempre de Jesús es cuando Él veía a la multitud y tenía compasión de ellos. Y los veía como ovejas que no tienen pastor. Y Él no, la compasión no solamente es sentir, ay, pobrecito, sino movilizarse en acción a través de una necesidad. Cuando tú y yo sabemos que hay una necesidad o vemos que hay personas que no solamente tienen necesidad física, sino que una necesidad más grande que la espiritual, entonces nosotros tenemos que poder movernos a compasión y decirle, Señor, dame amor por mi prójimo, dame amor por el perdido, Señor, dame amor. Porque a veces lo que hace el sistema de este mundo es desviarnos y poder concentrarnos solamente en nosotros y mucho nos ataca siempre la parte financiera, que tenemos tiempo para trabajar, para hacer cosas y de pronto en el momento que hay que servir o en el momento de hacer o ejecutar algo, entonces a veces no nos tenemos tiempo. Pero cuando tú y yo empezamos a cambiar y decirle, Señor, dame compasión por el perdido. Señor, dame compasión por mis familiares. Señor, dame compasión por mis amigos de trabajo. Señor, dame compasión, Señor, por mi familia. Dame compasión, Señor, por mis hijos. Señor, ayúdame, Señor, a poderlo amar y servir como tú lo hiciste, Cristo. Y empezamos nosotros a ver en la Sagrada Escritura cómo Él amó Jesús a las personas con Él cuando Él estaba aquí en la tierra, cómo Él se presentó, qué fue lo que Él hizo, cómo lo hizo. Señor, yo quiero, Señor, hacerlo como tú lo hiciste. Quiero amar como tú amas, Señor. Quiero amarte, Señor, a ti. Y por consecuencia que te amo a ti, entonces amo a mi prójimo, Padre. Ayúdame a apasionarme por ti. ¿Y qué es lo que te apasiona, Jesús? Te apasiona las personas. Señor, ayúdame a poder amar a mi prójimo, poder ver que aquí en nuestro barrio hay una necesidad. Cuando yo voy en el Transmetro hay una necesidad y orar, Señor, ayúdale, Señor, bendice, poder orar, poder servir de manera intencional, poder abrir nuestro grupo en nuestras casas para la predicación del Evangelio, el poder discipular, el poder ir, el poder acompañar, el poder evangelizar, el poder decir que hay un Dios que es real, que Dios vivo, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que hay un Dios que ama al pecador y que Él se entregó su vida por ellos para poder no dejarlo en esa condición, sino para transformarlo y darle vida eterna. Él vino a rescatar a toda la humanidad y a través de esa proclamación del Evangelio que hacemos como iglesia, entonces muchas personas conocerán quién es Cristo, porque es el Espíritu Santo que trae transformación en la vida de los seres humanos cuando nosotros compartamos y prediquemos el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Entonces, compasión. Vamos a movilizarnos por compasión.
Debemos amar sacrificialmente y trabajar con el fin de ver a otros reconciliados con Dios a través de Cristo. ¿Cuál es nuestro anhelo, nuestro amor? Ver la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Y entonces, así como nosotros tuvimos ese encuentro con Cristo, así como Dios nos dio la oportunidad de conocerle, de ser transformados, y yo creo que a todos nos quedó marcado ese momento, ese encuentro, ese clic donde nosotros recibimos a Cristo y las vendas del pecado fueron quitadas y podemos ver a Dios y podemos ver nuestra condición y poder decir, hay un Dios que es real, que es vivo, que me transformó, que eso no fue que me lavaron el cerebro ni nada de eso, sino que fue un encuentro íntimo con Dios de entender y comprender quién es Dios. Y yo recuerdo, yo sí me acuerdo solamente del momento, yo no me acuerdo de la prédica, no me acordé yo del mensaje, yo me acuerdo solamente que estaba ahí y sentí como Dios me confrontó con mi pecado y sentí, lloré y le pedí perdón a Dios y sentí el abrazo de Dios y alguien, Dios lo movilizó para abrazarme en ese momento y sentía era como Dios me abrazaba, perdonándome y dándome una nueva vida, una nueva esperanza, que todas las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entender que Dios entonces me levantó con un propósito, con un llamado de compartir, de hablar, de movilizar, de hacer lo que Él ha diseñado para mi vida, sino que por causa del pecado me desvié del propósito de Dios y ahora puedo entender que tengo un propósito de vida y que Dios es el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, y que ha dado una misión a nosotros, a cada persona, de poder llevar y proclamar ese mensaje del Evangelio. Así que cuando nosotros recibimos esa palabra de parte de Dios, esa transformación, Señor, ayúdame a amar como tú amas, Señor. Ayúdame a poder servir sacrificialmente a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a conectarme contigo. Ayúdame a conectarme contigo para poder entender, escuchar las necesidades, Señor, de mi alrededor, para que tú me dejes esa palabra, ese mensaje clave que va a atravesar la vida de las personas y que tú vas a traer transformación a las vidas. Amén. Ser transformados por el Evangelio nos motiva a usar todos los medios disponibles a nuestro alcance para ver más pecadores disfrutar de una comunión con Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre, a poder, Señor, tener todos los medios, los alcances, Señor, económicos, de poder, Señor, llevar el mensaje del Evangelio. Porque esto no lo construyen unos cuantos, esto lo construimos todos juntos. Cuando tú y yo nosotros pagamos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas, entendemos que lo estamos haciendo para que el mensaje del Evangelio sea predicado, para poder entregar mercados, para poder predicar el Evangelio en este lugar, para el sostenimiento de este lugar, para poder llevar a hacer misiones, poder hacer grandes cosas como congregación juntos. Entonces, cuando tú y yo, entonces vamos a decirle a Dios, Señor, danos todo lo que necesitamos. Señor, oremos a Dios para que nos dé toda la fuerza, las herramientas que necesitamos para llevar ese mensaje y esa palabra. La tercera característica, la tercera parte que quiero que miremos es obediencia a la palabra. Entonces, pasión por la gloria de Dios, compasión por los perdidos y obediencia a la palabra. Todo cristiano en la historia vino a través del Evangelio. La palabra de verdad. Dios ha dispuesto su palabra como el instrumento para convertir, santificar y producir frutos en otros. Es decir, la palabra de Dios da fruto cuando es recibida por fe. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, entonces empezamos nosotros a tener ese fruto en nuestra vida. Cuando tú y yo conocemos más acerca de la palabra de Dios y empezamos nosotros a aprender más de Jesús, aprender más de su obra, empezamos a caminar, empezamos a ver a Dios actuar en nuestra vida, entonces, y obedecemos, entonces esa obediencia trae fruto. Cuando tú y yo ponemos en práctica las Sagradas Escrituras, pues tenemos fruto, empezamos a tener los frutos de su Espíritu. Empezamos a tener el gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y muchas
cosas empezamos nosotros a crecer y a madurar espiritualmente. Porque cuando llegamos en una etapa, un proceso, llegamos al Evangelio, estamos recién nacidos, estamos teniendo los principios bíblicos, la vida cristiana. En medida que vamos sirviendo, vamos creciendo, vamos conociendo más, empezamos a madurar y empezamos nosotros a crecer, a dar frutos, a tener una madurez, buscando la santificación, buscando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y cuando empezamos nosotros, vamos a entender entonces esos mandatos inequivocables de Dios en las Sagradas Escrituras, y empezamos nosotros a caminar en Dios a través de lo que Él nos manda. Y nosotros cuando vemos desde Mateo 5, 13 hasta el 16, nosotros podemos ver cómo Dios nos manda a nosotros a ser sal y luz, ¿cierto? Sal y luz. Cuando tú y yo empezamos entonces a obedecer la palabra de Dios y empezamos a tener un encuentro genuino, real con Dios, entonces tú y yo vamos a tener un ¿qué? Una obediencia radical. Una obediencia radical. Y yo recuerdo mucho a una vez una compañera, una amiga, estuvimos en un evento de misiones en Cartagena, y recuerdo que estaban pasando al frente personas, y ella, cuando la estaban orando, había una misionera brasilera, y ella le estaba hablando y yo estaba ahí traduciéndole lo que Dios le estaba diciendo. Y al final me acuerdo mucho, y ella se acuerda tanto, decía: obediencia radical, obediencia radical. Que obediencia radical. Y entonces le decía, se lo repetí, se lo repetí, se lo repetía, y yo me impresionó mucho ver esas palabras que Dios estaba hablando a ella, porque es lo que le estaba diciendo Dios: obedéceme radicalmente. Necesito tu obediencia radical para el propósito que te tengo. Y recuerdo que en ese caminar ella estaba con muchas luchas, ella muchas veces sabía lo que Dios le había mandado a hacer, pero no lo estaba haciendo. Y esa obediencia radical le costó y le costó poder encaminarse en ello, hasta que dejó de luchar contra Dios. No le salía nada, no le salía trabajo, no esto. Y vamos a ver que cuando empezó a movilizarse, a tener esa audiencia, Dios le abrió puerta. Ella estuvo de misiones en un campo de refugiados. Ella también estuvo haciendo una misión en Morroa. Y el sacrificio de ella era fuerte, porque ella trabajaba en un colegio, y ella cada 15 días iba. El viernes en la noche se iba para estar el sábado para hacer la actividad. No, mentira, perdón, disculpe. Ella trabajaba en un colegio, se tenía que despertar súper en la madrugada y llegaba súper en la tarde a su casa a hacer cosas del trabajo. El sábado ella empezaba a hacer instituto bíblico, y después que hacía el instituto bíblico, que salía a las 6 o 7, iban del norte de la ciudad, se iba en bus con un compañero a la terminal de transporte para irse a Sincelejo, que eran unas 5 o 6 horas. Ya llegaba ella a medianoche. En la noche llegaba ella a 1 de la mañana, se bajaban en una esquina y cogía una moto a esa hora con mi amigo que gracias a Dios siempre fue, que él es de allá, y se llegaban para hacer un trabajo con los niños en la iglesia en Morroa. Y después se iban, eran otra vez mediodía, almorzaban, se iba, llegaba el domingo, no sé, 7, 8 de la noche, y al día siguiente a trabajar. Se despertaba a las 3, 4 de la mañana para poder alistarse y estar en el colegio a primera hora del día trabajando. Y lo hacía cada 15 días durante casi 6 meses. Y yo decía: wow, qué fuerza, qué valentía. Y entender esa obediencia radical, cómo ella obedecía radicalmente cuando ella entendió y comprendió el mensaje del Evangelio. Porque cuando uno conoce lo que Cristo hizo en nuestra vida, cualquier acción que nosotros hagamos, entonces sacrificio,
lo vamos a disfrutar o nos va a costar, pero sabemos que estamos obediendo radicalmente al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso tiene una recompensa. Dios no se queda con nada. Dios le dio la oportunidad de ir también de misiones a Chile. Ella está en este momento en Estados Unidos, está trabajando y sirviendo y Dios la ha bendecido. Y eso le motiva para poder hablar a otros jóvenes, a movilizar, a cumplir, a entender que Dios le estaba pidiendo que hiciera eso, porque esos niños, ese trabajo que hizo dio mucho fruto, porque ella veía a los niños y cuando llegaba y veía a los niños, ella, como esa satisfacción de haber trabajado en la obra de Dios, de ver los niños cómo corrían, la abrazaban, le decía, te valía la pena todo ese trabajo que hacía por ver a los niños, a las maestras, poder ver a la iglesia siendo bendecida por lo que Dios le había permitido estar en ese lugar. Entonces, ese verdadero encuentro con Cristo produce esa obediencia radical. Esta obediencia incluye nuestro llamado a vivir como sal y luz, resplandeciendo en el mundo, llevando a otros a la adoración de Dios. Todo creyente debe experimentar una convicción a participar con Dios en las misiones globales, motivado por la gratitud, por la gracia que hemos recibido en Cristo. Todos nosotros tenemos que poder decirle a Dios, Señor, ayúdame que yo quiero unirme, Señor, a tu misión global. Quiero unirme a lo que estás haciendo en mi barrio. Quiero unirme a lo que Dios está haciendo en Misión Familia. En Misión Familia Dios está trabajando con los jóvenes, matrimonios, los hombres, las mujeres, trabajo en casa, evangelismo alrededor, en la adoración, en la vigilia. Dios está trabajando en el discipulado. Dios está trabajando en diferentes áreas. Señor, ayúdame a unirme a lo que tú estás haciendo. Señor, ayúdame a unirme a lo que estás haciendo en Barranquilla. Dios, ayúdame a lo que estás haciendo en Colombia. Y aquí como iglesia estamos orando por 4 naciones particulares, que es España, Turquía, India y Japón. Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ayúdame a involucrarnos con la misión tuya. Señor, ayúdame, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el Uruguaco? Señor, ayúdame a movilizarme para qué es lo que tú estás haciendo allá. ¿Cómo puedo yo, Señor, servir, dar, hacer, Señor, en la misión que tú estás haciendo, el palpitar de tu corazón, Padre? Y por último, cuarto, compromiso con la iglesia local. Compromiso con la iglesia local. Cuando tú y yo nosotros entendemos ese compromiso con la iglesia local, participamos de las misiones. Porque cuando tú y yo nosotros empezamos a trabajar con la iglesia local, Dios estableció la iglesia local para poder llevar ese mensaje, esa palabra. Entonces, cuando tú y yo nosotros pertenecemos a un lugar, a un ministerio, entonces, y echamos raíces y decimos, este es el lugar que Dios me ha puesto y quiero plantarme, entonces yo empiezo a participar de lo que Dios está haciendo en Misión Familia, en este caso, en este ministerio, Misión Familia. Entonces, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Como comenté ahora, los diferentes ministerios. De pronto quiero servir como servidor, quiero estar como maestra de niños. Hay muchas oportunidades de servicio que podemos nosotros involucrarnos en la misión de Dios, lo que está haciendo Dios a través de este ministerio. Y cuando participamos de esa misión, nos involucramos y queremos también no solamente estar aquí en Barranquilla, sino que en la palabra de Dios dice en todas las naciones. Las naciones significan etnias. Etnias significa un grupo naciones significa etnos, que significa etnias, y etnias es todo grupo étnico, por decirlo así, que tiene una cultura, un idioma, unas costumbres diferentes a la de nosotros. Entonces, en este caso, Jesús nos manda a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nuestra Jerusalén, Barranquilla. Tras Judea, los barrios de aquí mismo, los departamentos, Samaria, los departamentos de Colombia, en Colombia, en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Así que Dios nos quiere involucrar, no solamente lo que Dios está haciendo aquí, sino que al mismo tiempo hay unos hermanos que están predicando en las casas, en diferentes lugares de la ciudad de Barranquilla. Dios está haciendo algo en Luruaco, Dios está haciendo algo en España, Dios está haciendo algo en diferentes lugares, y nosotros como iglesia nos unimos no solamente de puertas hacia adentro, sino de puertas hacia afuera, como iglesia. No solamente es
que las personas vengan sino ir a donde están las personas. Y juntos, entonces como iglesia, adoramos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que dio todo por amor a nuestras vidas. Entonces, cuando Cristo empezó a construir su iglesia, entonces Él nos unió con ella. En plantar y establecer iglesias también hace parte de nuestra misión como misión familia, de poder hacer plantación de iglesia, donde Dios coloque el corazón, donde Dios esté en su corazón, el lugar donde Dios quiera abrir. Entonces estableceremos allí un lugar para que las personas adoren, conozcan, sirvan, se movilicen y empezamos todos juntos como iglesia, como la iglesia de Cristo globalmente, a llevar ese mensaje de evangelio, ese mensaje de restauración, ese mensaje de esperanza, ese mensaje que trae vida a las personas que estaban muertas en sus pecados y delitos, que Dios, por su gracia, Él murió, resucitó para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Amén. Con esto quiero animarte para que a veces no encontramos como esas maneras de poder, Señor, ya no quiero más, Señor, o tengo preguntas, ¿cómo hago para servir? Entonces, estos 4 características quiero que te anime. Pasión por la gloria de Dios, compasión por los perdidos. Señor, dame ese amor por las personas. Señor, dame ser obediente radicalmente. Quiero, Señor, practicar esa obediencia radical con lo que tú me estás llamando. Y, Señor, ayúdame a plantarme en la iglesia local. Ayúdame a amar a la iglesia local. Señor, ayúdame a desarrollar mis dones, mis talentos que tengo en la iglesia local. Porque allí, como juntos, como hermanos, empezamos a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestro carácter, a servir en lo que Dios nos ha mandado para juntos nosotros llevar y cumplir la misión de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú nos has permitido hacer, vivir, experimentar. Señor, gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque te conocemos. Gracias porque te revelaste, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has hecho, Señor, más, Señor, de lo que imaginamos en nuestra familia, en nuestro ser. Sé que tú sigues trabajando, Señor. Estamos en un mundo corrupto, en un mundo, Señor, que no es perfecto por el pecado, claramente. Señor, que tenemos luchas, batallas, que tenemos, Señor, compromisos, Señor, tenemos responsabilidades, tenemos circunstancias que a veces nos hacen desviar o desmotivar de seguir, de buscarte, de adorarte, de bendecirte, de escuchar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Señor, en ese propósito, en tu misión. Tu misión, tu deseo es que todas las naciones de la tierra te conozcan, te adoren, te sirvan, te busquen, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una pasión por tu gloria, una pasión para que las personas puedan experimentar, Señor, esa bondad, esas maravillas tuyas, que puedan entender y comprender, Señor, tu santidad, tu amor, tu gracia, tu favor. Señor, que las personas puedan conocerte y adorarte y, Señor, y ver, Señor, tu gloria en la vida de ellos y de su familia, así como nosotros la vemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo. Ayúdanos, Señor, a tener compasión por el perdido. Señor, porque a veces, Señor, nos ponemos, Señor, en nuestro yo y a veces, Señor, no entendemos la necesidad de nuestro prójimo. Ayúdanos a verla. Ayúdanos a hablar. Ayúdanos a orar por mi hermano, por mis familiares, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, tener ese amor, Señor, por lo que tú amas. Y tú amas, Señor, a las personas, tú amas a las naciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, esa obediencia radical. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, aunque nos cueste, aunque, Señor, tengamos que pasar esa milla extra que a veces estamos cansados. Ayúdanos, Señor, en nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor, porque yo sé, Jesús, que para ti no tuvo que ser fácil tomar esa decisión de morir en la cruz del Calvario. Señor, porque estabas allí, Señor, sudando, temblando, Señor, sudando sangre, Señor, por lo que iba a acontecer de entregar tu vida, Señor. Y tú, Señor, dijiste, Señor, pase de mí esta copa, Señor. Señor, pero que se haga tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser obedientes radical.
Señor, ayúdanos, Señor, a tener la convicción de la gloria tuya. Ayúdanos a tener convicción de lo que tú estás haciendo, Señor, de ver restaurada, Señor, y cambiada y transformada la vida, Señor, de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener ese paso de obediencia, Señor, de fe, de fortaleza, de caminar creyendo que tú traerás transformación en el servicio, en lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, plantarnos, Señor, en esta iglesia. Ayuda a cada miembro, Señor, de esta congregación a echar raíces profundas, Señor, para poder juntos, Señor, servir, porque necesitamos obreros, Señor. Levanta obreros, Señor. Muchos, Señor, a veces están sentados allí, Señor, con situaciones, Padre. Pero levanta, Señor, en este ministerio, Señor, a profeta, evangelista, pastores, misioneros, Señor. Levanta servidores, Señor. Levanta, Señor, a la mujer, a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, Señor. Señor, abre más grupos en casa, Señor. Leva, Señor, esta palabra del evangelio de amor y pasión por ti, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, a España siendo alcanzada por ti. Ayúdanos a ver a India siendo alcanzada por ti. Ayúdanos a ver a Turquía siendo alcanzada por ti. Ayúdanos a ver a Japón siendo alcanzada por ti, Padre. Padre, bendice este ministerio. Ayúdanos, Señor, con las finanzas de este ministerio. Provee sobrenaturalmente, Señor, para multiplicar, Señor. Multiplica, Señor, la ofrenda, los diezmos de mis hermanos, las personas, Señor, que han creído y han decidido, Señor, estar aquí, Señor, plántalos, Señor, plántalos. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a extender tu palabra y a comprender que tú eres el dueño de esta obra. Tú eres el dueño de Misión Familia. Tú eres el dueño de este ministerio. Señor, hacemos tu voluntad, aunque cueste. Queremos tener obediencia radical. Ayúdanos, Señor, a amarte y a anhelar cada día tu presencia. Y ayúdanos a apasionarnos por el llamado que tú nos has hecho, Dios, para la gloria tuya, Padre. Amén, Señor. Y amén, iglesia. Dios sea toda la gloria, toda la honra. Amén.